hablando de pavo igual a ratón. ¿Se acuerdan de eso? Frida, Sofía, ¿está o nada más encendió su cámara? Mande, profe. ¿Sí te acuerdas que estábamos haciendo la clase pasada, Frida? ¿O no? ¿No lo recuerdas? No, profe, no me acuerdo. Pavo igual a ratón, ¿te suena algo? No. Vamos a ver qué estábamos haciendo la clase pasada. Permítanme. Mientras llegan todos los demás. Yo esperaba mejores calificaciones, ¿eh? Los veo flojeando. Y eso no es bueno. ¿O no, Frida? Está dormida, Frida. Frida, Sofía. Mande, profe. ¿Dónde andas, Frida? ¿Dónde andas? Aquí ¿Dónde estoy, es que se andas? trabó mi micro. Yo esperaba 10, ¿eh? Y no llegaron al 10. ¿A poco estuvo difícil? Profe, tuve pesadillas con su examen. ¿En serio? ¿Por qué? Pues estaba bien fácil. Eran puras conversiones prácticamente. No puede ser, ¿eh? Les decía que a mí siempre me gusta hacer el recuento de los daños. Este segundo parcial les voy a dejar muchas tareas para que, pues para que sí avancen porque tienen que mejorar sus calificaciones. Algo que estoy notando es que se acostumbran mucho a las clases en línea a flojear. Andan en el metro, andan en su coche, andan haciendo cosas y no están tomando clase, nada más se ponen los audífonos y piensan que con eso ya la hicieron. Pues no. Y algo que me preocupa mucho, pero mucho en serio, es qué va a suceder, porque no nada más son ustedes, es todo el planeta completito, ¿no? Con los alumnos de esta generación de la pandemia. ¿Qué va a suceder cuando ustedes salgan? Si hacen, la verdad, la mayoría de los alumnos hace trampa y no me gusta eso. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No por el hecho de la trampa en sí, sino el hecho de que no van a aprender igual. Y es todos los alumnos del planeta, no son nada más ustedes. Son todos los alumnos del planeta que piensan que van a resolver las cosas con una computadora cuando salgan de aquí y no va a ser así. La pandemia se va a quitar en un cierto tiempo. A lo mejor en México durará un año más, pero pues ustedes van a tener más de la mitad de su carrera en, en online. Y si no lo toman en serio, ¿te imaginas? Ustedes se van a casar, van a tener hijos. Imagínense los médicos que los van a cuidar. ¿Qué va a pasar? Tomaron clases en línea, nunca practicaron, copiaron, andaban en la calle cuando estaban tomando clase. Y ahora los ingenieros como nosotros, ¿qué va a pasar? Se les va a caer el software, se les van a caer los edificios. ¿Qué va a suceder? En la realidad no hay
más que o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Y vamos a tener problemas. No lo tomen a juego. Es su aprendizaje. Es algo bien importante. Es de lo que se van a mantener el resto de sus días. Es lo que van a hacer. ¿Qué piensas, Gerardo Guevara Morales? Pues sí, pero la verdad que sí tienes razón. Es la base para nuestro futuro, ¿no? Sí, yo estoy muy preocupado. Yo el cuatrimestre pasado me enfermé, no de COVID, de otra cosa. Me enfermé y me fui al hospital. Y ahí en el hospital yo veía a los médicos, puro chavito, joven como ustedes. Y yo pues preguntón como siempre, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a intervenir? ¿Qué vas a por qué? ¿Qué me vas a poner? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué reacciones secundarias puedo tener? Y los interrogué mucho. Y sí me decían, bueno, ¿usted qué es, no? ¿A qué se dedica? Le digo, soy docente, por eso te pregunto. Porque me preocupa que están en medio de una pandemia, pobrecitos los médicos que están ahorita haciendo su máximo esfuerzo y están arriesgando su vida y pues todos estamos igual, ¿no? Entonces ustedes también tienen que pensarlo de verdad, o sea, por eso me tomo después del examen unos minutitos para que verdaderamente reflexionen y digan, pues si no aprendo nada, si hago trampa o pase lo que pase, yo no me siento realmente a tomar clase, el único perjudicado son ustedes. Los que ya estamos más grandes, pues no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Es más probable que nosotros no estemos que ustedes que están más jóvenes. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder más adelante con todo lo que van a tener que hacer ustedes? No va a haber más que dos caminos. O se enfrentan y lo aprenden a punta de cachetadas, porque así los va a tratar la vida, porque pues no aprendieron en la universidad, si hicieron trampa, o o los que sí lo toman en serio, van a tener que sacar el trabajo de todos los demás que no lo tomaron en serio. Y pues van a haber unas grandes diferencias entre los que sí le están echando ganas y los que no le están echando ganas. Y créanme que, bueno, yo doy clases también en otra universidad y tengo gente a mi mando y demás, ¿no? Y me doy cuenta claramente qué es lo que está pasando ahorita con la pandemia. Y a lo mejor ustedes no lo ven, no se preocupan tanto porque pues es algo que están viviendo en este momento y a nadie nos ha tocado, todos los que estamos en el planeta, a nadie nos ha tocado una pandemia, es la primera vez. Pero va a tener unas secuelas enormes. No digamos en la economía, no digamos en todo lo demás, porque todos los alumnos de todas las carreras están sufriendo lo mismo. Entonces, pues va a ser muy preocupante, chicos, si de verdad no le echan ganas. De verdad, estamos acostumbrados ahora con la tecnología y más ahorita por la pandemia, que todo lo sacamos de internet y creemos que lo vamos a resolver pues buscando en una página y ya con eso ya tenemos la información, pero no es así. La información no sirve, primero, si no sabemos de dónde la obtenemos una información verídica. Segundo, no siempre vamos a tener internet. Tercero, está la vida de por medio, las de ustedes y las de las personas que están a su alrededor con una mala toma de decisiones que ustedes llegaran a tomar, va a ser muy grave. Entonces, la moraleja de estos minutitos es, por favor, así casi, si pudieran ver que me estoy hincando, por favor, aplíquense, no se tiren a la flojera, de verdad estudien,
créanme que el que va a estudiar ahorita es el que va a tener muchas oportunidades de empleo y hacerlo bien, porque muchos no lo están haciendo. Una de las cosas que los profesores nos preocupamos demasiado es en ver cómo hacer exámenes verdaderamente que reflejen si saben o no saben y que no copien en internet. Esa es la otra. En internet encontramos mucha información. Encontramos hasta quién hace un examen por ustedes. Pero eso verdaderamente les sirve de algo, pues les vamos a poner un 10, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿y aprendiste algo? ¿De verdad aprendiste? ¿De verdad te vas a poder enfrentar a algo? Venir a una universidad es aprender un lenguaje, aprender técnicas, metodologías, pero lo más importante es el desarrollo de tu cerebrito, tu forma de pensar. Y si no cambiamos eso, si no hacemos que ustedes verdaderamente lo tomen con seriedad y que pues se preocupen por su aprendizaje, va a haber muchas personas que no lo van a hacer. Y pues vamos a tener muchos profesionistas que sí van a tener título, pero pues en la realidad no saben nada que hacer. Entonces eso pues no les va a dejar nada. ¿De qué sirve tener un papel que diga que eres ingeniero si no sabes hacerlo? Yo me pregunto. O que diga eres médico y no sabes. O eres abogado y vas a dejar a tus clientes ahí en la cárcel. O no sé, lo que sea, ¿no? Si antes era importante la educación, ahorita es más. Ahorita con esta pandemia. Y además nadie sabe cuánto tiempo vamos a durar en el planeta, que nos podamos enfermar, ojalá no. Nadie lo sabe. Entonces, con mayor razón, tenemos que disfrutar lo que hacemos y hacerlo bien. Todos, los alumnos, los profesores, todos, cada quien en su ramo, ¿no? Los cocineros, las cocineras, todo lo tenemos que hacer bien, disfrutando el momento de que estamos vivos, pero pues hay que hacerlo bien. Ya todo cambió, económicamente las cosas cambiaron, todo nos ha cambiado en esta pandemia y debe de cambiar la mentalidad, el apoyo a los vecinos, a tu familia, ya es diferente. Antes decías yo me encierro en mi casa y no me importan los vecinos, ahora no. Si se enferman tus vecinos, a lo mejor te puedes enfermar tú y tienes que estar al pendiente de que no se enfermen tus vecinos. No sé si ya se han puesto a reflexionar un poquito sobre lo que estamos viviendo todos. Tenemos que ayudarnos, tenemos que cambiar. Y la economía de nuestro país tiene que mejorar para que podamos seguir haciendo pues, lo que hacíamos antes. Pero, pues sí, hay que cambiar. No es juego, chicos, yo se los digo así como una reflexión. Y sí me gustaría que ustedes reflexionen un poquito más sobre este tema y que este segundo parcial pues se apliquen y le echen muchas ganas y cambien. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil estar encerrado, es difícil a lo mejor cuando vas a trabajar y tienes que usar cubrebocas y ciertas medidas sanitarias, son difíciles, pero no son imposibles. Y el ingeniero está formado para resolver problemas y ahorita tienen ustedes este problema que hay que resolver. Yo quisiera ver al rato a Frida Sofía, pues de científica o de ingeniero en un jefe, un gerente o una dueña de empresa o a Rubén Cabrera o a quien sea, ¿no? Pero bien, no quiero ver pues que no saben hacer nada y que tienen muchos problemas.
No, vamos a luchar juntos, vamos a echarle ganas y vamos a ponernos las pilas este segundo parcial y vamos a intentar que verdaderamente pues aprovechen la segunda parte del curso. La otra cosa que les decía, tengo que dejarles más tarea para que pues se ejerciten un poquito más. No van a ser muchas, pero sí el doble de lo que hicieron en la primera parte. ¿Sale? Entonces hoy les voy a dejar son una lista de ejercicios más o menos grande, hay que razonarlos bien y hay que resolverlos y entregarlos bien en forma y los que no entregaron tareas este primer parcial ya se dieron cuenta que sí sirven, que en su calificación y pues hacer las tareas, no dejen de hacerlas. Yo espero que les vaya bien, espero que también estos minutitos que nos tomamos les permitan reflexionar un poquito. Pero pues vamos a darle, como Frida Sofía no sabe que dimos la clase pasada, pues vamos a ver qué dimos la clase pasada, ¿no? Ahí les va. Permítanme. ¿Ahí se ve? ¿Hay alguien despierto o todos están dormidos? Sí se ve. Sí, Sí se profe, ve, ya se profe. ve. Eso. Estamos, profe. Perfecto. Entonces, la clase pasada hablamos de la presión de vapor. Recuerdan que era que cuando poníamos una gotita de agua, aquí lo pusimos, poníamos una gotita de agua o de algún líquido. No era necesario llegar a su punto de ebullición para que se evaporara. Decíamos que las moléculas subían y bajaban, se metían a la gotita, pero mayoritariamente salían de la gotita en su estado líquido y se iban al ambiente. Y a eso le llamábamos la presión de vapor. Y que la atmósfera que rodeaba la gotita estaba oponiéndose a esa presión. Entonces, cuando una de estas moléculas rompía esta presión atmosférica, hacía que se pudiera escapar. Y a eso le llamábamos la presión de vapor o presión de saturación. Y dijimos que para un componente puro había una formulita que se llamaba la fórmula de Antoine, que era algo así, y nos tenían que dar la temperatura para poder calcular la presión. También habíamos dicho por ahí, permítanme, también habíamos dicho que había que buscar unas tablitas para calcular la presión de vapor y dependiendo de la tabla era la ecuación que te daban. El valor de las constantes tenías que ocuparlas de la tabla que encontraras y la temperatura la tenías que meter como decía la ecuación de la tabla, porque cada quien le pone pues, valores diferentes o unidades diferentes de temperatura y por lo tanto hay valores diferentes de A, de B y de C para cada compuesto. Y tenías que despejar la presión de vapor y la misma ecuación te decía en qué unidades salía. Eso hicimos la clase pasada. También platicamos un poquito de las leyes de los gases para un componente puro y decíamos que el pavo era igual a ratón, así lo pusimos, pavo igual a ratón. Entonces, despejábamos, ¿no? Despejábamos esta O de aquí, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, esta de aquí está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y la O con la O se cancelan, la A con la A se cancelan, reordenamos y nos quedaba la ley general de los gases. PV igual a nRT, donde P era la presión, B el volumen, N el número de moles, R era la constante universal de los gases, la general, y T la temperatura. Siempre la temperatura se metía en Kelvin o Rankine, siempre. Y después vimos un video y ahí hicimos un ejemplo, calcular el número de moles, nos daban la presión, el volumen, la R la sacábamos de una tablita que les di, poníamos la temperatura, hicimos el cálculo y nos daba el número de moléculas. Calculamos también la masa molar o peso molecular, lo calculamos para el agua y para calcular el peso molecular o la masa molar
era ir a buscar a la tabla periódica. Permítanme. ¿Ya entró? Creo que ya. Era ir a buscar a la tabla periódica la masa atómica o peso atómico del elemento y lo multiplicábamos por el número de átomos que teníamos en el caso del hidrógeno 2, en el caso del oxígeno 1, aquí están sus pesos atómicos, los multiplicábamos, los sumábamos y sacábamos el peso molecular. También sacamos el del ácido sulfúrico y con eso sacamos el peso molecular calculado. Pero también te podías ir a las tablitas. Espérenme, alguien quiere entrar. No entró Eliel. Podías ir a una tabla y calcularlo, tomarlo directamente de una tablita del Cengel o buscarlo en internet. ¿Sale? Tenías esas tres opciones. Después platicamos de la constante universal de los gases, que era igual a la particular por la masa molar. A ver, aquí es donde teníamos la particular era igual a la general por la masa molar. Aquí hay un entre. Sí, es que aquí está bien, pero aquí está mal. Déjame ver. Sí. Está aquí mal. Bueno, espérenme. Vamos a quitar este. Y vamos a quitar este. Ahí está. Ahora sí. La particular es igual a la general por la masa molar. ¿Sale? Y hicimos un cálculo y pasamos las unidades en que nos daba. Y después, para cerrar esa clase, lo que hicimos fue poner la ley de gases ideales de diferentes formas, ¿no? Sustituimos, como sabíamos que el número de moles era igual a la masa sobre peso molecular, bueno, pues lo sustituimos aquí en la ley general de los gases ideales, lo sustituimos. Esta masa que está multiplicando la pasamos del otro lado dividiendo y esta R, la general, la dividimos entre el peso molecular. Ajá. Y la pudimos poner en diferentes formas, la ley general de gases ideales. Y bueno, ya esto les expliqué. Esto lo voy a borrar. Esto era de cómo iba a venir el examen. Les puse ahí un ejemplo. Eso fue lo que vimos. El día de hoy vamos a seguir platicando un poquito de ley de gases ideales. ¿Sale? Entonces vámonos tendidos como bandidos. Es esta. Aquí está. Ley de gases ideales, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda que para calcular la constante particular, la puedes tomar de las tablas, como este caso. Aquí está, ¿no? Para agua, la constante general, la constante particular del agua es esta. Y con esa puedes sacar la general. O viceversa, si tienes la general y tienes el peso molecular o masa molar, puedes sacar la particular. Entonces de ahí sale esta tabla. También habíamos visto en el Cengel las propiedades del punto crítico. Ya habíamos definido qué era el punto crítico, ¿no? Y si queríamos calcular el punto crítico para un compuesto puro, pues aquí estaba, ¿no? Agarrabas, por ejemplo, agua y venías y encontrabas temperatura, presión y volumen de tablas directamente del Cengel. O para el cloro, venías y encontrabas la temperatura, presión y volumen. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hicimos. Hoy lo que vamos a hacer ahorita es platicar un poquito de las leyes de Charles Boyle y Gay-Lussac. Entonces vamos a ver este video. Te mando por el chat el link. Profesor, una pregunta. ¿Esta presentación está en Blackboard? La de hoy todavía no. Apenas lo vas a ver.
la voy a subir. Sí, generalmente la subo pasando la clase porque luego hacemos anotaciones y todo, ¿no? Muchas gracias. Permíteme. Ahí está. Nada más que está lento. Ahí va, ahí va. Ahí ya lo tienen. Por cualquier cosa, voy a dejar de compartir porque no puse sonido. Y voy a volver a compartir, pero ahora con sonido. Ahí está. Ahora sí, abrimos. Usados con el video, ¿eh? Dejen que cargue. Hola amigos. ¿Sí soy yo? Sí, profe, sí se escuchó. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Permítanme, dejen que se llene la pantalla. Ahí va, ¿eh? Bueno, vamos a irnos hasta acá. Ahí va, ¿eh? Que se ejerce en un área determinada. La ley de Boyle se enuncia de los gases ideales. Específicamente, cálculos con la ley de Boyle, también conocida como Boyle-Mariotte. La ley de Boyle relaciona el volumen con la presión de un gas. Recordemos que el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo y la presión es la fuerza que se ejerce en un área determinada. La ley de Boyle se enuncia así. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Lo que matemáticamente significa lo siguiente. El volumen es proporcional al inverso de la presión. O sea, que el volumen es igual a un valor constante por el inverso de la presión. Al observar los valores obtenidos en un experimento con un gas al que se le modifica la presión, se obtuvieron los siguientes datos. Permítanme, alguien quiere entrar. Llegan muy tarde. Lobo siempre llega tarde. Sale. Notemos que el valor del producto entre un volumen 1 por una presión 1 es igual al valor del producto entre un volumen 2 por una presión 2. Y así sucesivamente, es decir, es constante. Razonemos. Si K1 es igual a K2, entonces B1 por P1 debe ser igual a B2 por P2. Y así obtenemos la fórmula matemática de la ley de Boyle. Ahora vamos a hacer un resumen rápido, ¿no? El volumen es proporcional al inverso de la presión. ¿De acuerdo? Matemáticamente, para quitar este simbolito de proporcionalidad, para poner un igual aquí, yo tengo que poner una constante. ¿De acuerdo? Que eso es lo que se hizo de este cuadrito a este cuadrito. ¿Sale? Se puso el igual y se puso una constante para que fuera proporcional. Después se despejó este que está aquí dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Del lado derecho quedó la constante por un 1, que es la constante. Y después se dijo, ¿no? Vamos a pensar en un estado
de un estado termodinámico. Tengo el volumen 1 en el estado 1, presión en el estado 1 y va a ser igual a la constante 1. Ahora piensa que vas a cambiar el experimento, le vas a cambiar el volumen, le puedes cambiar la presión, pero vas a obtener el mismo valor de la constante porque es una constante. Entonces aquí le puedes poner un 2 y un 2. Entonces si K1 es igual a K2 porque son constantes y es la misma, entonces puedes igualar volumen 1 por presión 1 a el volumen 2 por presión 2. Y a esto es a lo que se le llama la ley de Boyle. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve la ley de Boyle? Bueno, pues me sirve para calcular o el volumen o la presión en cualquiera del estado que no conozco. Uno de ellos lo tengo que conocer. Vamos a suponer que el volumen 1 y presión 1 es conocido y el volumen 2 también. Entonces solamente desconozco la presión 2. Para eso me sirve esta ley. ¿Sale? Vamos a suponer entonces que ahora no conozco el volumen 2. Entonces tengo que conocer la presión 2 y estos de aquí. Y simplemente de esta voy despejando, ¿no? Una de las cosas que no conozco. Lo demás lo tengo que conocer. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. La otra cosa que es importante, las unidades de volumen que aparecen aquí tienen que ser las mismas que aparecen acá. Las de presión que están aquí también tienen que ser las mismas unidades que están acá. Si hay unidades diferentes, yo tengo que convertir y ponerlo en las unidades, en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Sale, vamos a seguirle. La ley de Boyle significa que a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. O sea, si duplicamos la presión, el volumen disminuye a la mitad. Si lo cuadruplicamos, el volumen disminuye en un cuarto. Y así sucesivamente. Y solo si la temperatura no cambia en ningún momento. Es decir, permanece constante. Miremos el primer ejemplo. Un gas ideal se encuentra a un volumen de 247 mililitros a una presión de 625 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 825 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por el gas si la temperatura se mantiene constante? A ver, vamos a analizar eso. Dice por ahí un gas ideal. ¿Cuántos gases ideales conoces? Pregunto. ¿Qué es un gas ideal? Empecemos por ahí, ¿no? Un gas ideal es aquel gas que lo puedo simular o que puedo simular los estados o cambios de estados con la ley de gases ideales, ¿no? La de pavo igual a ratón. ¿Sale? Yo puedo simularlo. De ahí sale esta ley de Boyle. O al revés, la ley de Boyle sale y la de otros más sale la ley de gases ideales. Pero es un gas que puede ser simulado en la realidad con esa ley. Pero la mayoría de los gases no son ideales, ¿no? En la realidad son gases reales. O sea, hay otras ecuaciones que se llaman ecuaciones de estado, que vamos a ver más adelantito, que nos permite modelar qué está pasando o con la presión o con el volumen o con la temperatura de un compuesto puro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te digan un gas ideal, estás pensando en que puede ser cualquier gas que cumpla la ley de gases ideales. Con esas dos palabritas te lo dice. ¿De acuerdo? Si te dice un gas real, ya no puedes aplicar la ley de gases ideales. O si te dicen un gas, por ejemplo, hidrógeno molecular, H2,
te dicen hidrógeno molecular se encuentra a un volumen y ya te empiezan a dar todos los demás datos, tú tienes que discernir, bueno, ese hidrógeno molecular, ¿se comporta como ideal o no se comporta como ideal? ¿Y quién me lo dice, no? ¿De dónde puedo yo saber si ese gas se comporta o no se comporta como un gas ideal? Más adelante vamos a platicar un poquitito de que todos los gases que hay en el planeta no se comportan como gases ideales. Es más, no hay un solo gas que se comporte como gas ideal en todas las condiciones. Pero es la primera aproximación. Nos da un aproximado de cómo se comportaría, aunque no es cierto. ¿De acuerdo? Aunque no es cierto, nos da una primera aproximación. Entonces, por eso es importante que estudies gas ideal, porque es la ecuación más fácil de resolver matemáticamente. Son despejes. Cuando lleguemos a ecuaciones de estado, por ejemplo, la de Rayleigh-Swann, la de Suave, o la de Wilson, o métodos más avanzados como Unifag, Uniquag y todas esas cosas, te vas a dar cuenta que despejar ahí el volumen o la presión, pues ya no es tan trivial. Ya tienes que saber matemáticas un poquito más avanzadas, ¿no? No es, estas matemáticas son de secundaria y las matemáticas que queremos en una ecuación real, pues ya son pues matemáticas universitarias, ¿no? De los primeros cursos. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienes que ser cuidadoso. Ahorita nos vamos rápido con esto. Se supone que tú ya lo sabes, lo viste en la prepa, a lo mejor desde la secundaria, por ahí, pero ahora sí lo tienes que saber perfectamente bien. Ahí te va. Si estás pensando lo mismo que yo, estás en lo cierto. Nos están preguntando por el volumen 2. ¿Cuándo nos dicen el nuevo volumen? Solucionaremos cada ejercicio en 3 pasos. Primero, los datos. Tenemos el volumen 1, que es 247 mililitros, y la presión 1, 625 milímetros de mercurio. También nos preguntan por el volumen 2, cuando la presión es 825 milímetros de mercurio. El paso 2 es despejar de la B2 de la fórmula como se muestra en la imagen de fondo negro. Es decir, P2, como está multiplicando a B2, pasa a dividir. Y B2 queda despejada. El tercer paso es reemplazar en la fórmula y realizar las operaciones correspondientes. B1 vale 247, P1 vale 625 y P2 825. Multiplicamos 247 por 625 y dividimos entre 825. Como tenemos milímetros de mercurio en el numerador y en el denominador, lo simplificamos. La respuesta es 187,12 mililitros. Como vemos, se cumple la ley de Boyle, ya que al aumentar la presión, el volumen disminuyó. Hola amigos, ahora aprenderemos las leyes de los gases ideales, especialmente la ley de Charles y Gay-Lussac. La ley de Charles y Gay-Lussac relaciona el volumen y la temperatura de un gas. Esta ley reza así: el volumen de un gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Cuando nos dice temperatura absoluta, nos está indicando que la temperatura siempre se debe dar en grados Kelvin, ya que esa es la temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una cantidad de gas a una presión y a esa cantidad de gas le disminuimos la temperatura, el volumen de ese gas va a disminuir, así. Pero si por el contrario aumentamos la temperatura, el volumen aumentará de esta manera. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Miremos. Esta es la proporción que hay entre el volumen de un gas y su temperatura. Es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Eso matemáticamente se expresa introduciendo una constante para que se convierta en una igualdad.
de esta manera. El volumen es igual a una constante por la temperatura. Si despejamos la constante, nos va a quedar un fraccionario entre el volumen y la temperatura. Y cada vez que hagamos una división entre el volumen y la temperatura, cambiando uno de los dos, o el volumen o la temperatura, nos va a dar el mismo número, porque es un valor constante. Así. Esto significa que si tenemos un volumen 1 dividido una temperatura 1, nos va a dar una constante, la constante 1. Y si tenemos un volumen 2 sobre una temperatura 2, nos va a dar otra constante, la constante 2. Pero como el nombre lo dice, estas dos constantes son iguales, va a ser el mismo valor. Podemos entonces deducir, si K1 es igual a K2, entonces B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Incluso B3 sobre T3, etcétera, etcétera. Y esta es la fórmula con la que se pueden solucionar todos los problemas donde la presión permanezca constante y cambie o el volumen o la temperatura de un gas. Hagamos entonces algunos ejemplos. Ejemplo 1. Un volumen de 36,4 litros de metano gaseoso se calienta de 25 a 88 grados centígrados a presión constante. ¿Cuál es el volumen final del gas? Lo primero que vamos a hacer es obtener nuestros datos. Nos están diciendo que el volumen inicial es de 36,4 litros. Ese va a ser nuestro volumen 1. Nos dicen luego, al final, ¿cuál es el volumen final del gas? O sea, el volumen 2 es la incógnita. La temperatura 1, nos están diciendo que se calienta de 25 a 88 grados centígrados. Por lo tanto, 25 grados centígrados es la temperatura 1. Y la temperatura 2, por supuesto, 88 grados centígrados. Fijémonos que los valores o los datos que estamos buscando son los mismos que aparecen en nuestra fórmula anteriormente explicada. Después que tenemos los datos, vamos a convertir. Recordemos que aquí trabajamos con la temperatura absoluta, es decir, con grados Kelvin. Y todo lo que esté dado en centígrados hay que pasarlo a Kelvin. Para convertir de grados centígrados a Kelvin, se le suma a los grados centígrados 273. Entonces, la temperatura 1 nos va a quedar así. 25 grados centígrados más 273 es igual a 298 Kelvin. Así que vamos a borrar la que teníamos anteriormente. Y la temperatura 2 nos va a quedar así. 88 más 273 es igual a 361 Kelvin. Así que borraremos la segunda. Tercer paso. Vamos a despejar volumen 2 en la fórmula que tenemos de la ley de Charles. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como temperatura 2 o T2 está dividiendo a volumen 2, vamos a pasarlo al segundo miembro de la ecuación, es decir, al otro lado del igual, a que multiplique. Entonces nos va a quedar que volumen 2 es igual a T2 por B1 sobre T1. Así. Luego vamos a reemplazar en esa ecuación que acabamos de despejar. Donde está el volumen 1, nos va a quedar que es 36,4 litros por T2, que es 361 Kelvin, sobre T1, que es 298 Kelvin. Fijémonos que las temperaturas están canceladas porque tenemos K y K dividiendo. Vamos a calcular. La operación matemática que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a multiplicar 36,4 por 361 y lo vamos a dividir entre 298. Eso nos va a dar 44,1. Así que el volumen 2 es igual a 44,1 litros. Y a ver, chicos. ¿Qué pasará si no hago la conversión de las temperaturas de Celsius a Kelvin? Pues sustituyan. El volumen lo vamos a dejar en 36,4 litros, pero las temperaturas no las vamos a pasar a Kelvin. Vamos a ver qué pasa si las pongo en grados Celsius, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a ver, calculen. La temperatura 2 valdría 88. La temperatura 1 valdría 25. Entonces, pongan aquí un 88, un 25 y el 36,4. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? ¿Están despiertos? Da 128.12. 128.12. Ajá. Ok, entonces, la pregunta es, ¿será entonces lo mismo o no es lo mismo? Pues no. ¿Sale? Nota, pongan ahí en su cuaderno. Todas las temperaturas en las ecuaciones de estado, entre paréntesis, ejemplo de ecuaciones de estado,
la ley de gases ideales, la de Charles, Gay-Lussac, todas, ¿no? Lo cierran. Las temperaturas deben estar en escalas absolutas. Eso es en Kelvin o en Rankine en el sistema inglés. ¿Sale? En todas las ecuaciones de estado que veamos aquí en este curso, la temperatura hay que convertirla a escala absoluta, a Kelvin o a Rankine. Todas las demás no se pueden quedar así. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. ¿Sale? Son despejes. Realmente esto está muy fácil, ¿no? Verdaderamente fácil. A ver. Me brinqué mucho. Vamos a ver este. Tenemos el siguiente ejercicio. La ley combinada. Se bombea una muestra de gas desde un recipiente de 10,5 litros a 27 grados centígrados y presión de 760 torr a otro recipiente de 2,5 litros a 55 grados centígrados. ¿Cuál será su presión final? Lo primero que vamos a establecer son los datos. Entonces nos dicen que el gas se encuentra en un recipiente de 10,5 litros. Eso quiere decir que tenemos nuestro volumen inicial. Y que en ese recipiente se encuentra una presión de 760 torr, lo cual significa que es nuestra presión 1. Y a una temperatura de 27 grados centígrados. Como la ley de los gases se trabaja con grados Kelvin, esta temperatura de grados centígrados la tenemos que convertir a grados Kelvin. Seguimos con los datos. Entonces también nos dicen que ese gas se pasa a otro recipiente que tiene 2,5 litros, lo cual va a ser nuestro volumen 2. A una temperatura de 55 grados centígrados que vamos a convertir también a Kelvin. Y nos preguntan a qué presión se debe entonces encontrar ese gas bajo esas condiciones. Es decir, nos están preguntando por la presión 2. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es convertir las temperaturas de grados centígrados a grados Kelvin. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, basta con colocar los centígrados y sumarle 273. Entonces a la temperatura 1 vamos a sumarle 273. 27 más 273. Y a la 2 también. Temperatura 2 igual a 55 más 273. La primera entonces nos va a dar 300 Kelvin. Y la segunda nos va a dar 3 más 5, 8, 7 más 5, 12, 2 más 1, 3. 328 Kelvin. Con estas dos temperaturas debemos trabajar el ejercicio. Ya debemos olvidarnos de las anteriores. Despejar. Vamos a despejar a P2 en la fórmula de la ley combinada de los gases. La fórmula es la siguiente. B1 por P1 sobre T1 es igual a B2 por P2 sobre T2. De esta fórmula vamos a despejar P2. Recordemos que despejar es dejar la incógnita sola. Entonces decimos que P2 es igual a lo que tenía al frente, es decir, B1 por P1 sobre T1. Y las operaciones que están haciendo, las incógnitas que están a su lado, van a pasar al segundo miembro al contrario. Es decir, si B2 está multiplicando, pasa a dividir, y si P2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ahí nos queda despejada entonces la incógnita que nos están preguntando, que es presión 2. El siguiente paso va a ser reemplazar en la fórmula despejada los valores que tenemos. Entonces vamos a decir, presión 2 es igual al volumen 1, que es 10,5 litros, por la presión 1, que es 760 torr, por la temperatura 2, que la convertimos a 328 Kelvin, sobre la temperatura 1, que la convertimos en 300 Kelvin, por el volumen 2, que está en 2,5 litros. Entonces vamos a ver qué unidades se van a cancelar. Las unidades que se repitan tanto arriba como abajo se cancelan. Entonces tenemos litros arriba, litros abajo, cancelamos. Tenemos Kelvin arriba y Kelvin abajo, cancelamos.
y la respuesta nos debe dar en torno. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es realizar el cálculo aritmético. Para hacer esto en la calculadora lo podemos hacer de una sola vez, de la siguiente manera. 10.5 por 760 por 328 dividido 300 y dividido 2,5. Si lo hacemos en ese orden de seguido, seguramente nos dará la respuesta. Al hacerlo entonces encontramos que la presión 2 es igual a 3.489,92 torno. Permítanme, ¿alguien quiere entrar? Okay. A ver, entonces, cuando nos dan más datos, nos dan el volumen, la presión y la temperatura en un estado, y nos piden algo de las otras tres propiedades en el estado 2, nos tienen que dar 2 de ellas para que yo lo pueda despejar, hacer esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, con esta fórmula, depende de lo que me den. A lo mejor me piden volumen 2, todos los demás deben ser conocidos. ¿De acuerdo? Y nada más despejo. Y si me pidieran la presión 2, bueno, todos los demás tienen que ser conocidos y despejo. O si me piden la temperatura 2, todos los demás tienen que ser conocidos. ¿De acuerdo? Con la ley combinada de los gases. Y pues me pongo a calcularlo. Nada más es simplemente verificar que todas las unidades estén que tengan las mismas unidades. El volumen, las mismas unidades, presión igual, mismas unidades, temperaturas, mismas unidades. Y la temperatura solamente recuerden, es el caso en que tienen que estar unidades absolutas, Kelvin o Rankine. Depende cómo me las dan. En un examen, yo te pongo todas, te doy estos datos y te doy el volumen en unas unidades, te lo doy en otras. Vamos a suponer que quiero la presión 2. Te doy la presión en otras unidades, la temperatura te la doy a lo mejor en Kelvin y esta de acá te la doy en Remois. Y te pido la presión 2. ¿Qué tienes que hacer? Convertir todo a las mismas unidades, temperaturas en escala absoluta y despejar y ya. Siguen siendo conversión de unidades, ¿no? Sustituir y se acabó el problema. ¿De acuerdo? ¿Me explico? ¿No me explico? Sí, profe. Ok. Vamos a ver este pedacito. La Ley General de los Gases Ideales. Para comenzar, miremos el primer ejercicio. ¿Cuántas moles de hidrógeno se encuentran en una muestra de 2,35 litros a 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas? Primer paso. En estos ejercicios, lo primero que debemos hacer es obtener nuestros datos. Los datos los vamos a obtener de la fórmula de la Ley General de los Gases, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Entonces, tenemos que la presión es igual a 1,24 atmósferas, que el volumen es igual a 2,35 litros. La temperatura es 42 grados centígrados. La constante, que equivale a 0,082 atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. Y que nos están preguntando por el número de moles. Estos son los datos. Segundo paso. Vamos a convertir aquellos valores que necesitamos en unidades diferentes para poder trabajar la Ley General de los Gases. Por ejemplo, en la Ley de los Gases, siempre la temperatura debe estar expresada en Kelvin. Por lo tanto, vamos a convertir 42 grados centígrados a grados Kelvin. Para convertirlos, vamos a sumar 273 a los grados Kelvin y de esta forma podemos tenerlos ya en esta nueva unidad. 42 más 273 es igual a 315. Y con este nuevo valor es que trabajaremos la temperatura del ejercicio. Tercer paso. Vamos a despejar de la fórmula la pregunta. La incógnita es el número de moles. Para despejar, recordemos que los valores que están multiplicando la incógnita deben pasar a dividir y viceversa. Vemos que la constante R y la temperatura están multiplicando a la incógnita que es N. Por lo tanto, estos deben pasar a dividir al siguiente miembro. De esta manera. Entonces, la fórmula despejada nos quedará así. N es igual a PV sobre RT. El cuarto paso es reemplazar en esa fórmula los valores que hemos conseguido en los datos. Y nos quedará de la siguiente manera.
la presión, que es 1,24 atmósferas, el volumen, que es 2,35 litros, sobre la constante universal, que es 0,082, por 315 Kelvin, que es la temperatura. Vamos entonces a cancelar aquellos valores que están en el numerador y se repiten en el denominador. Por ejemplo, atmósferas, litros, Kelvin, y la respuesta nos debe quedar en mol, que es lo que nos están preguntando. Para efectuar esta operación en la calculadora, podemos operar de la siguiente manera: 1,24 por 2,35 dividido 0,082 dividido 315. Eso nos debe dar 0,11 moles. ¿Cómo ven? ¿Fácil? Profe, entonces nada más hay que estar sustituyendo los datos. Nada más. Sustituir Ah, ok. datos, pero lo que hay que cuidar aquí son las unidades de todo, ¿no? Ah, ok. Sí. Como dice, así en el examen va a venir de que ponga en Celsius en vez de Kelvin. Lo tienes que poner en Kelvin en lugar de Celsius, Sí, efectivamente. sí. Ah, ok. Ajá. Ok, vamos a seguirle. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde sale eso de la ley combinada? Esto. ¿Sale? Ah, bueno, nos falta ver la ley de Avogadro. Vamos a ver este video. Perdón, me adelanté. Observen esto, ¿eh? Porque también es muy importante. Dejen que cargue. Avogadro determinó que un mol de cualquier gas ocuparía un volumen de 22,4 litros bajo condiciones normales. CN. ¿Qué son las condiciones normales? Las condiciones normales son las características de un estado donde la temperatura es igual a 273,16 Kelvin y la presión es 1 atmósfera. Cualquier gas que tenga un mol de sustancia bajo estas condiciones normales, o también llamadas condiciones estándar, STD, ocupará 22,4 litros. Entonces, un mol de oxígeno, por ejemplo, en condiciones normales, es igual a 22,4 litros. A ver, permítanme aquí hacer una aclaración. ¿Es lo mismo lo que él pone, condiciones normales, que condiciones estándar? Eso se los voy a dejar de tarea. Él lo maneja igual, pero hay que analizarlo y ustedes van a tener que buscar si efectivamente eso que dice él, las normales y las estándar, son iguales. Nada más hay que cuidar. ¿Por qué hay que cuidar esos dos términos? Porque cuando tú estás en un laboratorio aquí en la Ciudad de México y hay una persona en un laboratorio en Acapulco y hay otra persona en Inglaterra y ellos hacen, los tres laboratorios hacen el mismo análisis, les tiene que dar lo mismo igualito. Pero los tres están en diferentes ciudades, a diferentes presiones. A lo mejor pueden hacer el experimento a la misma temperatura, pero tienen diferentes presiones porque ya saben que aquí en la Ciudad de México tenemos como estamos más alto, una presión más baja, y en Acapulco estamos más bajo, entonces hay una presión más alta. Y en Inglaterra, depende de dónde estén, también hay una diferencia de presión. Si el experimento es un sistema cerrado, nos tiene que dar exactamente lo mismo
en cualquier parte. Pero si es un sistema abierto, no nos va a dar lo mismo, porque depende de la presión de donde estamos haciendo el experimento. Entonces, eso influye. ¿Por qué? ¿Te imaginas? Vámonos a la realidad, ¿no? Yo estoy vendiendo gases. Soy una empresa que vende gases. Entonces, si no están las mismas condiciones, pues va a estar a diferente presión, diferente temperatura y diferente volumen. ¿Cómo se vende el gas LP en tu tanquecito? Se vende en masa, en kilogramos. Y pues no va a ser exactamente igual si lo lleno aquí o lo lleno en otro lado, aunque es un sistema que pudiera ser cerrado, si lo aíslo y todo, pudiera ser cerrado, pudiera hacer que haya diferencias y que los gases no se comporten igual, y eso no puede ser posible. Entonces necesito buscar unas condiciones que se parezcan en todos los casos. Por eso se desarrollaron estas condiciones que le llamamos estándar. Estas condiciones nos dicen que la temperatura tiene que estar en 273.15 Kelvin o 0 Celsius y presión de una atmósfera. Pero también tú vas a encontrar en internet que puede ser 25 grados Celsius, o sea, 200, o es 273 o es 298. Por eso ahí viene el dilema y eso es lo que quiero que investigues. De realmente las normales estándar de laboratorio, ¿cuáles son esas condiciones? Los cálculos son muy parecidos, o sea, el valor numérico son muy parecidos, pero no son lo mismo. Entonces sí es importante que lo verifiques. Lo vamos a discernir más adelante. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Aquí él dice es un mol de cualquier gas que se comporte como gas ideal, es lo que le faltó decir, siempre ocupa un volumen de 22.4 litros. ¿Sale? Eso hay que aprendérselo. Un mol de hidrógeno en condiciones normales ocupa 22,4 litros y así sucesivamente. Determine el volumen que ocupan 40 gramos de dióxido de carbono en condiciones normales. Para resolver este ejercicio vamos a convertir primero estos 40 gramos de dióxido de carbono en moles. Así, X moles de CO2 equivalen a 40 gramos de CO2 por un factor de conversión. Sabemos que en un mol de CO2 hay la masa molecular del CO2 en gramos. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Tenemos CO. ¿Cuántos átomos de carbono hay en el CO2? Hay 1 por su masa molecular, su masa atómica, que es 12. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en el CO2? Hay 2 por su masa atómica, que es 16. 1 por 12 es 12 y 2 por 16 es 32. Sumados estos dos valores nos da 2 más 2, 4 y 1 más 3, 4. En un mol de CO2 hay 44 gramos de CO2. Es esto que está poniendo acá arriba. El video va desfasado el sonido con el video, ¿no? Entonces aquí, ¿de dónde salió este 44 gramos? Salió del peso molecular o masa molar del CO2. ¿Sale? Entonces multiplicas 40 gramos, lo divides entre 44 y ya pasaste la masa, la pasaste a moles y te da 0.91 mol de CO2. Luego tú conoces que un mol de CO2 es igual a 22.4 litros, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahora? Bueno, pones el factor de conversión. Un mol de CO2 son 22.4 litros y con eso vas a determinar el volumen en condiciones normales de esta masa de CO2. Cancelas este mol con este mol, multiplicas 22.4 por 0.91 y te queda el litro. Y con eso ya sacas el volumen que ocupa esta masa de CO2 en condiciones normales. ¿De acuerdo? ¿Sí o no?
Permítanme. Sí, profe. Bueno, vamos a mover el video, pero no le vamos a poner sonido porque va desfasado. Ahora ¿A cuántos moles corresponden 8.5 litros de metano a condiciones normales? Ahora te dan los moles y te dan el volumen. Y te dicen quién es. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a sacar. Espérame tantito. Está aquí. ¿Sale? Tú conoces que un mol es igual a 22.4 litros. ¿De acuerdo? Entonces, tú quieres calcular el número de moles del metano. Entonces, simplemente agarras el volumen y lo multiplicas por un factor de conversión. ¿Cuál? Lo que nos dice la ley de Avogadro. Un mol de cualquier cosa ocupa 22.4 litros. Bueno, pues como quiero cancelar estos litros, pongo el 22.4 abajo y arriba quiero saber cuántas moles son. Entonces ya me queda arriba el mol de metano, multiplico 8.5 por 1 entre 22.4, eso me da 0.38 moles de metano. ¿De acuerdo? Si me pidieran la masa, bueno, pues ya aquí puedo seguirle y nada más necesito calcular el peso molecular del metano y lo divido, ¿no? Y ya estuvo. Lo multiplico, perdón, y ya estuvo. Pero no, nada más me piden los moles. Entonces aquí llegué. Ya con eso, ya terminé. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver de dónde sale la ley combinada de los gases. La ley combinada de los gases ideales, viene de la ley de gases ideales. Aquí, ¿qué es lo que hacemos, no? Despejamos esta temperatura que está aquí, está multiplicando, la paso del otro lado, dividiendo, aquí me queda. PV igual a N, el número de moles, por R. Pero vamos a decir que la R es una constante y si es un sistema en donde no pierdo masa, pues tampoco pierdo moles, ¿no? Entonces esto de aquí es una constante. PV entre T es igual a una constante. ¿Y ahora qué hago? Agarro eso y le digo, bueno, voy a pasar de un estado 1 a un estado 2. Le pongo presión 1, volumen 1, temperatura 1, va a ser igual a la constante 1. Aquí está. ¿Y cómo quedará el estado 2? Pues le pongo un 2, presión 2, volumen 2 entre temperatura 2 igual a la constante 2. Como no pierdo masa y los dos son una constante, pues esta constante 1 y esta constante 2 tienen que ser iguales. Por lo tanto, este lado izquierdo y este lado izquierdo también tienen que ser iguales. Y de ahí me sale la ley combinada de los gases. Entonces, no es necesario que me aprenda cuál es la ley de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac. No es necesario. Si yo me aprendo la ley de gases ideales y me aprendo esto es lo que me tengo que aprender. ¿Cuál es la ley de gases ideales y cómo deducir la ley combinada? Y ya, dependiendo de lo que me den de datos, si no me dicen nada de temperaturas, me queda P1V1 igual a P2V2. Si no me dan volúmenes, me queda presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Y si no me dan presiones, me queda B1 entre T1 igual a B2 entre P2. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de los datos que me den, yo ocupo esto y de ahí sale la de Charles, la de Gay-Lussac, todas. Y con esta yo puedo resolver todos este tipo de problemas siempre y cuando el gas se comporte como gas ideal. Por eso todas estas salen de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un diagramita. Lo voy a bajar. Fíjate, aquí está la ley combinada. ¿Sale? Esta es la ley combinada. Y de esta combinada sale la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. ¿Qué es lo que te acabo de explicar, no? En esta de Gay-Lussac, el volumen es constante, pues si este y este son iguales, esto cuando lo pasas para acá se cancela y solamente me queda P1, T1, P2 entre T2. Aquí está. De esta misma, la de Boyle. Bueno, pues la de Boyle es cuando las temperaturas son iguales, ¿no? O no me las dan.
Nada más me dicen la temperatura se mantiene constante. Pues si son iguales o constantes, solamente me queda la de Boyle y la de Charles. ¿Qué sucede cuando las presiones son iguales? Si las presiones son iguales, me queda la ley de Charles. Y ya, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo muchos problemas si me aprendo la combinada. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si pueden calcular. Vamos a ver este. A presión de 17 atmósferas y 34 litros de un gas a temperatura constante, experimenta un cambio ocupando un volumen de 0.15 metros cúbicos. ¿Cuál es la presión que ejerce? A ver, saquen su cuadernito. Vamos a calcular, ¿no? Y ustedes me dicen. A ver, háganlo rápido, ¿eh? Es cosa de un minuto. ¿Podría quitar eso, por favor, profe? Ya voy. Permítanme. Estoy poniendo el pizarrón. O sea, aquí tienes que ver, tú le pones, ¿no? ¿Quién es la presión? ¿En qué estado estás? Te dicen a una presión de 17 atmósferas, vamos a llamarle presión 1. Y después 34 litros, eso es un volumen, le vamos a llamar volumen 1. De un gas a temperatura constante. La temperatura no cambia. Experimenta un cambio ocupando un volumen ahora, pues es otro volumen que le vamos a llamar volumen 2 y sería 0.15 metros cúbicos. Y te preguntan cuánto vale la presión que ejerce. O sea, te están preguntando cuánto vale la presión 2. Voy a poner el pizarrón, ¿sale? Para ver eso que nos dicen. Ahí está, los datos. Entonces, ¿qué decía? Bueno, vamos a regresar para que lo veas. La ley combinada de gases ideales. La ley de gases ideales, la combinada, decía P1B1, la voy a escribir en el pizarrón, ahorita se los enseño. Permítanme. Voy a regresar al pizarrón. Ahí está. Esa es la combinada, ¿no? Como me dicen que la temperatura es constante, ¿qué ecuación me queda de ahí? No me importa cómo se llame. Lo que me importa es ver cómo resuelvo, ¿no? Como T1 y T2 son las mismas, porque la temperatura es constante, me queda P1B1 igual a P2B2. Y me piden la presión 2. Entonces despejo, me queda presión 2 va a ser igual a presión 1B1 sobre volumen 2. Sustituyo valores, me queda presión 2 va a ser igual a la presión 1, que son 17 atmósferas, y eso multiplicado por el volumen 1, que está en 34 litros, pero ahí me fijo que el volumen 1 y el 2 tienen unidades diferentes, entonces tengo que mantener las mismas unidades. Voy a agarrar el volumen 1 y lo voy a convertir. Entonces me voy arriba. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Quiero quitar esos litros. Pongo un metro cúbico. Y nada más imagínate, ¿no?
un cubito que tenga cada lado 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es una piletita, a lo mejor en tu casa, ¿no? Una piletita o un estanquito. ¿Cuántos litros tiene? 1000 litros. Entonces, si yo pongo eso como lo tengo, los litros no se van a cancelar. Los tengo que poner abajo, ¿no? Entonces pongo 1000 litros abajo, 1 metro cúbico arriba. Y entonces ahora sí se cancelan los litros. Y ese volumen 1 es, en metros cúbicos, es 34 entre 1000. Bueno, pues eso es lo que voy a poner aquí. 34 sobre 1000 unidades metros cúbicos. Y luego el volumen 2 me dicen que son 0.15 metros cúbicos. ¿Por qué tuve que hacer esa conversión? Pues la tuve que hacer porque estaban en diferentes unidades. Ahora sí, cancelo los metros cúbicos y hago esa multiplicación. Hagan su multiplicación. 17 por 34 entre 1000 y todo eso dividido entre 0.015. Digo 0.15, perdón. ¿Cuánto les da eso? Les tuvo que haber dado algo así como 38.53, ¿no? Sí. Unidades, atmósferas. ¿Están de acuerdo? Fíjate que aquí no es, bueno, sí te pregunto en el examen cuál es la ley de Charles, la de Boyle, la de Gay-Lussac o la ley de Avogadro, o sea, como definición sí te la pregunto, pero para resolución de ejercicios con la combinada, mientras se comporte como gas ideal, de ahí salen las 3. Entonces, esa es la que te tienes que aprender y ver cuál es la que tienes que cancelar. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo duda porque cuando divido el 34 entre 1000 me da 0.034 y me da otra respuesta. No te da a ver, multiplica 17 por 0.034 y eso divídelo entre 0.15. A mí me sale 3.85, profe. El punto está... Sí, a mí igual. Tienen razón. Tienen razón. Sí, profe. Sí, el punto decimal está uno. Lo tenía yo mal. Profe, pero entonces Así. en este tipo de problemas siempre vamos a tener una constante. O sea, por ejemplo, ahorita el tiempo, la temperatura fue la misma, entonces por eso la cancelamos, pero ¿siempre va a ser así o No siempre siempre. vamos a tener una constante? Tenemos 4 casos nada más. Los de la figurita. Estos son los 4 casos para este tipo de problemas. Aquí la temperatura es constante en la de Boyle. Aquí la presión es constante y aquí el volumen es constante. Y si no hay ninguna constante, pues entonces es la combinada. ¿Sale? Son los 4 y entonces casos. tenemos que despejar dependiendo de cuál es la que estemos viendo en ese momento. O sea, si nos dicen que la temperatura no cambia, pues utilizamos la de Boyle. Así, Ajá. ¿no? Ah, ok. Exacto. Ok. ¿Sale? Entonces, ahí está, ¿no? Simplemente son sustituciones y conversión de unidades. ¿De acuerdo? Bueno, esta no. 2. A ver, ¿no? Calcula la presión final de 2 litros de gas a 54 Celsius, 700 milímetros de mercurio, si al final ocupan un volumen de 0.75 litros a 50 Celsius. ¿Qué tienes que hacer, no? Lo que tienes que hacer es, primero, identificar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, déjame paso el ejercicio anterior. Permíteme. Lo voy a pegar en la clase porque si no, se nos olvida.
para dejarlo aquí. Ahí está. Ahora sí vámonos al segundo, ¿no? Ahí está. Vamos a poner los datos que nos dan. Voy a escribirlos primero y ahorita te enseño el pizarrón. Tú mientras velos escribiendo también en tu cuadernito. Fíjate, ¿qué nos dan? Nos dicen, calcula la presión final. Entonces nos están pidiendo una presión que le vamos a llamar presión 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que me piden. Luego dice, de un gas que ocupa 31.5 litros. Eso es un volumen. Y va a ser el volumen 1. ¿Sale? 31.5 litros. Luego, medidos a 60 Celsius. Eso es una temperatura. Temperatura 1, 60 Celsius. Y 1.3 atmósferas. Me dan Estamos viendo el 3, ¿verdad, profe? Estamos haciendo el 3. Gracias. Y 1.3 atmósferas. Ahorita hacemos el 2 porque ese es para ustedes. ¿Sale? Pero profe había dicho que íbamos a calcular la presión 2 y ese era del 2. A ver, ¿qué hice? Ah, sí, yo soy el que estoy. No sé si ustedes los datos estoy borracho, ¿ah? Sí, ya me di cuenta. Oh, qué canción. Ahí voy. Calcula la presión final, perdón. De 2 litros, es que estaba haciendo el 3 y dije voy a hacer el 2 y me equivoqué. Presión final es presión 2. De 2 litros de gas, volumen 1, 2 litros de gas. Ahora sí, a 50 Celsius, temperatura 1, 50 Celsius. Y 700 milímetros de mercurio. Presión 1, 700 milímetros de mercurio. Ahora sí, si al final ocupa un volumen, me dan un volumen 2 de 0.75 litros a 50 Celsius. Temperatura 2 de 50 Celsius. A ver si ahora sí no la regué, ¿verdad? Ahora sí quedó. Es que mi mente se va a hacer cosas. Listo. Entonces vamos a poner el pizarrón para que ustedes vean. ¿Ya lo copiaron? Ahí les va. Me dan eso, ¿no? Nada más podríamos terminar de ver el último ejercicio que no tenía de escribirlo, profe. Sale. De una vez cópiense el 3, porque también lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer el 2 o el 3. El No 2, entendí. el 2, estamos haciendo el 2, pero cópiense el 3, dejen un espacio y cópiense el 3. Ahorita estamos haciendo el 2 o el 3, porque dijo que el 2 lo íbamos a hacer solo. No, ya vamos a hacer los 2 a mano aquí. No se preocupen. El 2, copien el 2. Sí, mi mente anda volando, ¿verdad? Es que estoy pensando en la tarea que les voy a dejar. El profe, qué cruel. No, lo que pasa es que, bueno, ahorita van a ver la tarea. No nos meta miedo. No, está fácil, nada más que son muchos. Sale. ¿Ya copiaron? El 2 primero. Ahorita copiamos el 3. No, todavía no estábamos copiando el 3. Bueno, está bien. Copien el 2, dejen un espacio. Copien el 3, dejen un espacio. Sí, es que... ay. Bueno.
Espero me dé tiempo de hacer 4. Ustedes me avisan, ¿eh? ¿Ya estuvo? Por mi parte ya. Ok, sale. Ahora sí pongo vamos al 2. Esos son los datos del 2. Me fijo primero. Me piden presión 2, busco y me dan la presión 1. Me la dan en milímetros de mercurio, entonces la 2 va a salir en las mismas unidades. Luego volumen 1 me lo dan en litros, el volumen 2 también me lo dan en litros, no tengo que hacer conversión. Y la temperatura 1 me la dan en Celsius y la temperatura 2 también me la dan en Celsius. Yo recuerdo que todas las temperaturas las tengo que convertir, pero aquí las dos temperaturas son iguales, entonces no las voy a ocupar. No es necesario convertir nada. ¿De acuerdo? Entonces me queda de la combinada presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Como la 1 y la 2 son iguales, no las necesito. Me va a quedar presión volumen 1 igual a presión 2 volumen 2. Despejo presión 2 y me queda presión 1 volumen 1 sobre volumen 2. ¿Están de acuerdo? Sustituyo nada más. Presión 2 va a ser igual a la 1, que son 700 milímetros de mercurio, y lo multiplico por el volumen 1, que son 2 litros, y lo divido entre el volumen 2, que son 0.75 litros. ¿Sale? Cancelo. ¿Qué cancelo? 2 litros. Calculo 700 por 2 entre 0.75. 700 por 2 entre 0.75. Eso les da que la presión 2 va a ser igual a 1866.6. 66666 unidades milímetros de mercurio. Ya está. Así de fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí, concuerdo. Sí, profe. Bueno, vamos a copiarlo y pegarlo en el pizarrón. Entonces las unidades siempre van a quedar en, al menos para presión, milímetros por mercurio. Y ya nos digo que temperatura tiene que quedar en Kelvin. Y el volumen, pues... Temperatura siempre en Kelvin. Las demás depende de la unidad que me pidan. Aquí no me dicen, ¿no? Si aquí yo le pusiera, calcula la presión final en torr, por ejemplo, bueno, yo la tengo en milímetros de mercurio y después hago la conversión de milímetros de mercurio a torr. Pero aquí no me dicen, ¿no? Nada más me dicen la presión final. Y yo sé que me están dando una presión en milímetros de mercurio, bueno, pues entonces en eso va a salir la presión. ¿Sale? Lo único que sí tienes que verificar es en qué te piden las cosas. Si no te dicen, en las que salgan. ¿Sale? Ahora sí, vamos a hacer el 3. Ahí está el 3. Vamos a dejarle un espacio para pegarle el resultado. ¿Sale? Como ya lo copiaron, vamos a poner el pizarrón. Dice, tenemos un recipiente de 42 gramos de un gas, en un recipiente 42 gramos de un gas. ¿Qué es eso de 42 gramos de un gas? Ve las unidades, gramos, pues eso es una masa, ¿no? Masa de 42 gramos. Que ocupa 31.5 litros.
Eso es un volumen. Y le vamos a llamar volumen 1. 31.5 litros. Medidos a 60 Celsius. Eso es una temperatura. 60 Celsius. Profe, no se está viendo su pantalla. Y no, ahorita se los pongo. Estoy sacando los datos. Y 1.3 atmósferas. Le vamos a llamar presión 1 de 1.3 atmósferas. Y después dicen, calcula, inciso A, la masa molar. Y luego, inciso B, nos dice el volumen que ocuparía y me dan dos datos. A una temperatura de 25 Celsius y 608. Ese 608 va a ser una presión porque me están diciendo que son milímetros de mercurio. Ahorita les enseño los datos. Ahora sí, me voy a la pantalla. Ahí están. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Copien los datos. Entonces vamos a empezar a resolver. Fíjate que me dan en el estado 1, presión 1, temperatura 1 y volumen 1. Y una masa. ¿De acuerdo? ¿Y qué me piden en el inciso A? La masa molar o peso molecular del gas, que yo no sé qué gas es ese. Qué feo escribo. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso, no? Si sé que eso se comporta como un gas ideal, pues tiene que cumplir la ley de gases ideales, que es presión, volumen, PV igual a nRT. ¿De acuerdo? Y ahí me piden peso molecular, pero ahí yo no veo el peso molecular. Lo único que yo sé es que el número de moles, N, es igual a la masa sobre la masa molar. Se pone M mayúscula, pero le vamos a poner una P de peso molecular antes, ¿sale? Ah, bueno, pues entonces, como le hicimos en la clase pasada, sustituyo en lugar de esa N, le pongo MPM, M entre PM, y me quedaría presión por volumen igual a masa sobre peso molecular por R por T. Y ahí sí ya veo, ¿no? Ya tengo lo que me están pidiendo, el peso molecular. Lo despejo, está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Peso molecular va a ser igual a la masa por la R, por la temperatura, dividido entre la presión por el volumen. ¿Sale? Y ahora sí, fíjate en tus datos. Tienes la masa, el volumen, temperatura y presión, 4 cosas. O sea, que ya tienes, les voy a poner una flechita. La masa, la temperatura, la presión y el volumen, ya los tienes. Nada más te falta la R. ¿De dónde saco la R? Pues de la tablita de R's. Y con eso ya puedo calcular el peso molecular. Bueno, pues vámonos a poner datos. Voy a poner peso molecular. Va a ser igual a la masa. ¿Cuánto nos están dando de masa? 42 gramos. ¿Sale? La R no la sé ahorita. La voy a ir a buscar. Le voy a dejar su paréntesis. La temperatura. 60 Celsius. Oh, pero me acuerdo que las temperaturas no las puedo meter en esas unidades. Las tengo que poner en
Kelvin. Entonces, ¿cómo paso de 60 Celsius a Kelvin? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da en Kelvin? ¿Cuál? 60 Celsius en Kelvin. 333.15. Ok, 333.15 Kelvin. Ahora sí, lo pongo aquí. 333.15 Kelvin. Y eso tiene que estar dividido entre la presión. La presión es 1.3 atmósferas. 1.3 atmósferas. Y el volumen, 31.5 litros. Y ahora sí digo, bueno, ¿de dónde saco esa R, no? Me voy a la tablita. Me voy, ¿dónde estoy? En ninguna de estas estoy. Me voy a la tablita que te di de R's y vas a ir a buscar una que tenga esas unidades que yo estoy buscando. Ábranse su tablita de R's. Eso se los di por ahí en una clase que no me acuerdo. ¿Qué clase fue? Por ahí de la clase creo que como la 11 creo. Sí, le atiné. Ábranse ese archivito. Deja que abra, ¿eh? Ahí va. Ahí está. Tablita de R's. Y yo ando buscando una R que tenga unidades que se parezcan a lo que yo quiero. ¿Qué unidades? Fíjate, debe tener gramos, atmósferas, litros y Kelvin. Vengo aquí y busco una que tenga gramos, atmósferas, litros y Kelvin. Si te fijas, ninguna tiene gramos aquí, pero tiene mol. Bueno, pues esa agarro y luego la convierto, ¿no? Pero que tenga mol, litros, atmósferas, Kelvin. Y aquí yo puedo encontrar varias, ¿no? Tengo esta que dice atmósferas, litro, kilomol, Kelvin. No me sirve, mejor esta. Atmósferas, litros, mol, Kelvin. Esta me sirve. ¿Qué número es? Este. 0.082. Lo voy a escribir, ahorita te pongo el pizarrón. 0.082057 atmósferas por litro y abajo mol Kelvin. Ahora sí te voy a poner el pizarrón. De ahí la sacamos. Ahí está. ¿Sale? ¿O no sale? Tenemos que agarrar el número completo, ¿verdad? Sí, todo el número completo. ¿Ya está? Bueno, pues ahora me fijo. ¿Qué puedo cancelar? Un Kelvin abajo con un Kelvin arriba
se cancela. Litros abajo con este litro arriba, se cancela. Atmósfera arriba con atmósfera abajo, se cancela. ¿Qué sobrevivió? Los gramos y divididos entre la mol, entre un mol. Pues el peso Bueno, molecular. es el peso molecular. Son unidades de peso molecular, gramos sobre mol. Y ahora hago todas las multiplicaciones. Pongo el 42, lo multiplico por 0.082057 y eso por 333.15 y eso lo divido entre, abro un paréntesis, si tienen calculadora moderna, pues todos tienen paréntesis. Divido entre 1.3 por 31.5 y cierro el paréntesis. Y eso me da 28.0382 gramos por mol. Ajá. Y ya, con eso calculé la masa molar o el peso molecular. Así de simple. Lo que tengo que ver es qué R voy a ocupar, ¿eh? Es lo único que tengo que ver. Lo demás son sustituciones. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar eso al pizarrón, ¿no? Me sale 31.37. ¿No les da lo mismo que yo? Bueno, a mí me da un poco más. A ver, A mí sí vamos me da lo Sí, mismo. a mí igual. Vamos a volver a Lo checar, mismo ¿no? que usted. 42 por 0.082057 Pero por es que son 47 gramos, ¿no? 33. No, son 42. Ah, ok. Sí, sí, ya eso. ¿Sale? Voy a copiarlo para pegarlo en el pizarrón y lo tengan de apunte. Ahí está. Y ya, ¿no? Sí, ahora se me dio. Bueno, fíjense, le voy a poner un letrero de hasta aquí porque les quiero enseñar la tarea, ¿no? Ya lo demás lo vemos en la siguiente sesión. Aquí les voy a poner tarea. Vamos a ver la tarea. ¿Dónde está la tarea? No, no es aquí. Es aquí. No, tampoco es este. Permítanme. No, no la traje. Ya voy. Por ahí de clase 9, no. 15, no. 16. Aquí está. Para que más o bueno, le nombré tarea 8 y 9, pero es otro número, ¿no? Ve, aquí te voy a dejar todos estos ejercicios, ¿no? Un gas se encuentra a una presión tal. Expresa el valor en milímetros de mercurio. Aquí nada más es una conversión de unidades. Luego a este.
A una presión de 17 atmósferas y 34 ocupa, bueno, este ya lo hicimos. Aplicando la ley de Boyle y Marriott, completa la siguiente tabla. Te dan presión, te dan volumen y aquí te piden presión. Tienes 3 datos, con eso sacas este. Luego, para llenar este cuadrito, tienes este y este. Y entonces sacas este. Y para llenar este cuadrito, tienes este y este. Y llenas este cuadrito. No sé si me explico. Lo mismo en esta, ¿no? Te dan este dato y este dato, con eso sacas este. Luego tienes este, con este y este, sacas este. Y después este, con este y este, sacas este. ¿Sale? Entonces, ahí están. Son muchos. Mira. Son en total 30. Ajá. Pero al final del parcial, ¿no? Pues yo supongo que para la siguiente semana, ¿no? De hoy en 8. ¿Qué les parece? Hoy la subo y tienen una semana. Son 30 ejercicios para 7 días. Pues está bien fácil, son despejes, ¿no? Te tardas en cada ejercicio, ponle 5 minutos. 5 minutos por 30. Estamos hablando de 150 minutos. Ponle que te sientes los 150 minutos corriditos, 2 horas y media, ponle. Ni un partido de fútbol, profe. Pues no, no veas el partido de Argentina de hoy. Juega a las 8. Pues... Y ponte a hacer la tarea y ya está. O velo mientras haces la tarea y le pones un poco más de atención. Ah, bueno, está bien. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Está rápido, créanme que es rápido. ¿Sale? De hoy en 8, tienen toda una semanita. O sea, van a repartir 2 horas y media para una semana, pues 2 diarios, 3 diarios. Hay que te la vayas llevando. ¿Sale? A usados nada más. Hay una cosa por aquí que todavía no vemos. Aquí, lo de la presión parcial. Entonces, todo lo que diga presiones parciales, lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Es lo único. Pero de ahí en fuera ya puedes hacer como 20. ¿Sale? Más o menos. Déjame ver bien. Sí, no, son más 25, mira. Ya puedes hacer. Ya nada más me falta presión parcial. 29 y 30 y 28. De ahí en fuera ya todos los demás los puedes hacer. ¿Sale? Ahorita te lo subo y tienen una semanita. ¿Cómo vieron? ¿Fácil? ¿O difícil? Dos, tres. Punto medio. Más o menos, ¿no? Bueno, pues ahí le vamos a dejar, chicos. Espero que vayan bien. La siguiente clase veo presión parcial y me arranco con la ley de la conservación de la materia y energía. ¿Sale? Y ya vamos a empezar a entrar a hacer otras cosas ya más interesantes. Y vamos a ver pues otras cosillas por ahí. ¿Sale? Por hoy vamos a dejarle ahí. Aplíquense. Espero que pues de verdad le echen ganas. ¿Sale? Los de Guadalajara, espero que no esté lloviendo tan feo como acá en México, pero que esté el clima un poquito mejor. Pero nos vemos la siguiente sesión. ¿Les parece? Cuídense mucho, chicos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan buena noche. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. No se les olvide bajar los